Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Todos nos hemos encontrado en esa situación. Somos candidatos a un nuevo puesto de trabajo y participamos del proceso de selección. Llevamos 1, 2 o hasta 3 entrevistas con recursos humanos, el manager o el manager del manager. Y siempre, en algún momento, en una de esas entrevistas te lanzan la siguiente pregunta: ¿cómo o dónde te ves dentro de 5 años? Y en ese preciso momento, en el momento en el que nos lanzamos a narrar desde el hoy nuestro yo del futuro, nos transformamos, todos, no hay excepción, en narradores de una ficción que, como toda ficción, debe ser verosímil, aunque no sea verdadera, para que el que nos escucha, nuestro entrevistador, crea esa verdad ficcionada, aun sabiendo, él mismo, que es pura invención. Y es que precisamente eso, ese narrar el futuro que habla de nuestro presente, es lo que hacen los escritores de ciencia ficción o ficción especulativa, como si existiera una ficción que no fuera especulativa en sus obras. Y eso es lo que hacemos nosotros al responder esa pregunta, ya sea creando una utopía dorada, si se nos va un poco la mano con nuestra narración y nos presentamos como el candidato perfecto y leal, o una gris distopía, si respondemos con demasiada honestidad. Proyectarnos en el futuro es algo tan consustancialmente humano como que en ese lanzarnos con la imaginación al porvenir de lo que hablamos es de nuestro presente. Por ello, me resulta bastante curioso cómo ciertos autores nos resultan incómodos si los intentamos etiquetar como escritores de género o de ciencia ficción. Varios ejemplos de escritores serios, y espero que sea capaz de transmitir el entrecomillado que le he puesto a la palabra serio con mi voz, que tienen obras de ciencia ficción, serían Cormac McCarthy y La carretera, Kazuo Ishiguro y Nunca me abandones, y Thomas Pynchon, y, bueno, casi todo lo que ha publicado Thomas Pynchon. Pareciera que hay cierta alergia cuando se trata de situar la obra de ciertos escritores que forman parte de la alta literatura, y aquí va otro entrecomillado, dentro del género de lo fantástico, como si lo fantástico no fuera digno de tan altas plumas, o como si lo fantástico no fuera también tan humano como el proyectarse en el mañana para descubrirse en el hoy. Por ello, no considero inadecuado afirmar que el libro que hoy nos ocupa, el libro de una de las figuras más distinguidas del denominado boom de la literatura hispanoamericana, es una obra de literatura fantástica. ¿A qué libro me refiero? Hoy hablaré del Sillón del Águila, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Hoy hace 15 años cambió la historia política de México. Después de más de 70 años, el PRI perdía la elección presidencial y Vicente Fox se convertía en el primer mandatario del país de la alternancia. Pasaron 70 años para que en México hubiera alternancia política, para que un partido distinto al PRI llegara a la presidencia de la República. Este 2 de julio se cumplen 15 años de la victoria de Vicente Fox, abanderado por el PAN. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Vicente Fox obtuvo en el año 2000 el 42% de los votos, Francisco Labastida del PRI el 36% y Cuauhtémoc Cárdenas el 16%.
El Partido Revolucionario Institucional, o también conocido como el PRI, fue el partido político nacido a raíz del PNR, con el objetivo de unificar a los distintos grupos revolucionarios y dar estabilidad política a México después de años de conflictos tras la Revolución Mexicana. Aunque resulta contradictorio que un partido heredero de un movimiento nacido para luchar contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz se mantuviera, una vez derrocado el dictador, durante más de 70 años en el poder de manera hegemónica, lo cierto es que las características del gobierno del PRI resultan alarmantemente cercanas también a una dictadura. Pues el PRI, como decía, fue un gobierno hegemónico y clientelista, en el que el presidente tenía casi un poder absoluto, hasta el punto de poder seleccionar a su sucesor a dedo, y con varios episodios de dura represión política, especialmente la masacre de Tlatelolco, en la que el ejército mexicano asesinó a más de 300 personas en la Plaza de las Tres Culturas. También hubo casos de fraude electoral en su historial y cientos o miles casos de enriquecimiento ilegítimo. Carlos Fuentes fue testigo de todo ello, y aunque su postura inicial respecto al PRI fue la de reconocer su buen papel en la consecución de una suerte de estabilidad política tras la Revolución Mexicana, el giro al autoritarismo y la corrupción constante del partido le llevó a sentirse traicionado por él mismo y a exhibir públicamente su postura crítica. Y es por ello que cuando Vicente Fox se alzó con el poder el 2 de julio del año 2000, Carlos Fuentes declaró que al fin México había dejado de ser una dictadura perfecta, haciendo referencia a otro gran escritor del boom, pues el gobierno priista fue descrito por Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta, dado que tenía elecciones, Congreso, prensa y separación de poderes, en apariencia, pero en la práctica el PRI ejercía un control absoluto sobre el país. No es esta la primera vez, ni seguramente será la última, en que un intelectual se sienta traicionado por un movimiento político. Pero no se me ocurren tantos casos en los que dicha traición produzca una obra literaria tan divertida como La silla del águila. En esta novela, el escritor mexicano nos presenta una distopía política ambientada en el año 2020. En un México sumido en el caos y la incertidumbre, la novela, escrita en forma epistolar, muestra un país aislado del mundo debido a un bloqueo tecnológico impuesto por los Estados Unidos, lo que ha dejado a la nación sin acceso a Internet ni comunicaciones digitales. Este escenario obliga a los personajes a recurrir a cartas y a mensajeros para comunicarse, evocando el estilo de las conspiraciones políticas del siglo XIX. La historia sigue a Lorenzo Terán, el debilitado presidente de México, quien se enfrenta a presiones tanto externas como internas para elegir a su sucesor en el cargo. Su mandato está marcado por la inestabilidad, la falta de liderazgo y las intrigas de sus amigos y de sus enemigos, en especial la de su secretaria de Gobernación, María del Rosario Galván, quien busca el poder a toda costa. Desde el inicio, la novela es una crítica feroz al funcionamiento político mexicano, mostrándolo como un espacio de traiciones constantes. Terán, un presidente bien intencionado pero ineficaz, está rodeado de personajes que solo pretenden derrocarlo o manipularlo para beneficio propio. Pero el elemento diferencial de esta novela es su forma epistolar. La forma de la novela se justifica argumentalmente la misma por la lucha entre México y Estados Unidos. Porque tras un conflicto por el precio de venta del petróleo mexicano, el gobierno estadounidense decide cortar todas las telecomunicaciones mexicanas, lo que da lugar a un agujero negro comunicativo, que es la chispa para toda la conspiración que se narra en La silla del águila. A través de las cartas que se intercambian los personajes, Fuentes muestra su decepción con la vida política mexicana del PRI, mostrando también que sin importar quién ocupe el cargo, el sistema sigue atrapado en un círculo vicioso de corrupción, manipulación y traiciones. Sin hacer ningún spoiler, diré que el final de la novela deja una sensación pesimista y que refuerza la idea de que el poder es un ciclo de ambición desmedida. Y si bien La silla del águila es, sin duda, una crítica feroz a la política mexicana,
también es una reflexión sobre el ejercicio del poder y la fragilidad de la democracia. Como buen escritor de ficción especulativa, el escritor mexicano construye una obra que, aunque situada en un México futuro y ficticio, resuena profundamente, no solo en la realidad del México actual, sino con cualquier otra que podamos llegar a concebir. Es estúpido pensar que lo que le pasa a uno no le pasa a nadie más. Cada cosa que sucede le está sucediendo al mismo tiempo a millones de seres. No lo olvides. Protege el secreto, pero recuerda nuestra fuerza. Somos humanos y nos parecemos a todos. Nuestros presidentes, nuestros secretarios de Estado lo olvidan con frecuencia. No, para nosotros el crecimiento del público lector es un hecho muy reciente, de los últimos 20 años. Viene luego la Revista Mexicana de Literatura, que fue fundada en el 55. En esa, Carlos Fuentes ha estado expresando, y en esa y a partir de esa, su opinión sobre todos los temas más importantes de la actualidad. Los editoriales de esta revista han reflejado siempre la convicción de Carlos de que la disciplina es el nombre cotidiano de la creación. Que esto yo creo que es una idea muy importante, como punto de partida ante la actitud intelectual, ¿no? Bueno, mira, yo creo que en todos nuestros países hay una tendencia a que la vida literaria oscila entre... Octavio Paz creo que ha dicho, la vida literaria de los pueblos de habla española oscila entre el café y la academia, o entre el chisme y la academia, ¿verdad? Pero creo que todos hemos sido testigos de tantas generaciones de los países nuestros que por falta de emulación, por provincianismo, váyase a saber por qué, terminan perdidas en las oficinas públicas, en las cantinas, generaciones y generaciones de escritores derrotados. Yo no sé cuál es la extensión de mi talento, pero sí supe desde niño, y esto lo supe gracias a gente como Alfonso Reyes y como Manuel Pedroso, de quienes ya hemos hablado, de que si no había disciplina, no había obra literaria. Debe levantarse todos los días y sentarse a la máquina de escribir, y lloviera o tronara, aunque el mundo se estuviera cayendo, sin justificación de ningún tipo. No llego al extremo de decir que caminaría por encima del cadáver de mi abuelita para escribir un libro, ¿verdad? Como un personaje de Watergate. Pero sí diría que nada debe impedir que el escritor se siente y trabaje diariamente. O si no, no se escriben los libros, se quedan en promesas. Y el mundo hispanoamericano es un mundo de promesas, de demasiadas promesas y muy pocas realizaciones. Yo creo que pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que entendieron el problema de la disciplina como esencial para la creación literaria. Y esencial también en el sentido de que mi generación y la que me precedió inmediatamente, estoy hablando de los padres de la literatura moderna de la América Latina, Borges, Carpentier, Onetti, todos hemos tenido una conciencia muy clara de que no somos la culminación de nada, sino el principio de algo. Nuestra literatura sigue siendo una literatura sumamente pobre en comparación con el cuerpo riquísimo de la literatura inglesa o alemana o francesa, indudablemente. Pero hay que empezar, y hay que empezar con una lección de disciplina, de integridad, de probidad en la creación del lenguaje, en el ejercicio de la imaginación, para sentar los cimientos de lo que puede ser una gran literatura en el futuro, ¿verdad? Como he indicado anteriormente, en la historia de la Silla del Águila, el Estado mexicano y sus gentes han sido arrojados a un agujero negro comunicativo. No hay televisión, ni internet, ni líneas telefónicas, por lo que los personajes de la novela se ven forzados a comunicarse entre sí mediante carta. Esta decisión creativa, hacer de esta una novela epistolar, tiene sus ventajas y desventajas. La principal desventaja, bajo mi juicio, es que todo se narra indirectamente, y a veces se sobreexplican escenas para que nosotros, lectores, podamos llegar a conocerlas. Pero dado que tanto el emisor como el receptor de la carta han sido testigos de lo sucedido, resultan algo artificiales. Pero más allá de este detalle, lo cierto es que la forma epistolar de la novela
es lo que la convierte en algo valioso para mí. Elegir una estructura como la epistolar hoy en día es escoger algo en desuso, pero también es recuperar un recurso valioso de la tradición literaria, pues la novela epistolar tiene su origen en el siglo XVIII. Y sin duda, creo que esta es una decisión totalmente voluntaria y tomada en plena conciencia, porque parte del mérito de los autores del boom es eso, ser rompedores y a su vez creadores de una tradición literaria nueva. La literatura no se escribe en el vacío, y toda tradición literaria lo que pretende es capturar y reflejar la complejidad de la historia, la cultura y la identidad de aquello que se aborda. Y en La silla del águila, Carlos Fuentes se dedica a abordar las tensiones inherentes a la identidad mexicana, explorando las contradicciones entre su pasado prehispánico, la colonización española y el México moderno. Pero no os preocupéis, La silla del águila es también una novela muy mexicana en el buen sentido de la palabra. El valemadrismo mexicano está en todas y cada una de sus páginas. Leyendo este libro, en varios momentos he pensado que bien podría ser un episodio, algo largo, de la telenovela La Rosa de Guadalupe. Pues cumple con casi todos los tropos de lo que una telenovela debe ser. Amores imposibles, venganza, intrigas familiares y giros inesperados. Eso hace de la novela de Carlos Fuentes una obra muy entretenida y muy divertida. Cierto es que no puedo considerarla como la mejor novela del autor, dado que esta es, sin duda, La muerte de Artemio Cruz, pero la verdad es que muchos escritores matarían, y espero que esta vez también se note el entrecomillado, por ser capaces de escribir una obra secundaria tan lograda. La silla del águila no deja de ser también una novela de un escritor del boom, pues experimenta con las estructuras narrativas tradicionales y explora nuevas formas de narrar. Carlos Fuentes narra de una forma no lineal, utilizando múltiples puntos de vista para así crear un relato más rico y complejo. Y aun así, esta novela no es mera experimentación, dado que es un libro profundamente crítico y político. Fuentes profundiza en la psicología del poder y presenta una visión pesimista de un sistema político y social que parece estar condenado a repetirse a través de los siglos. La obra, rica en su simbolismo, presenta una reflexión filosófica sobre la soledad que acompaña a quienes ocupan los puestos más altos de la política y el precio que deben pagar por mantener ese poder. ¿Sabes cuál fue la grandeza de los diálogos platónicos sobre los que se funda todo el discurso humano del Occidente liberado del despotismo oriental? Fue la de concebirnos a ti y a mí, hablando aquí en una azotea del México DF en el año 2020. El dúo Sócrates-Platón nos convierte a dos interlocutores cualesquiera en compañeros de un lugar y una hora que de otra manera, sin la palabra, sería imposible. Sin este lugar y esta hora compartidos, no sabríamos nada el uno del otro. Es más, ignoraríamos nuestras existencias. Seríamos ajenos el uno al otro, barcos que se cruzan en la noche, transeúntes de la gran avenida de los mundos. Y hasta aquí este capítulo de Leed Malditos. Leed La silla del águila de Carlos Fuentes, para entender por qué Alexander von Humboldt dijo la verdad allá por 1800 al decir: México es un mendigo sentado sobre una montaña de oro. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.